como nosotros, está teniendo una segunda ola, una seguidilla de récords de contagiados y muertos, lo que para ellos es una segunda ola, ¿verdad? Y está muy mal, ¿no? Tan es así que se habla de la posible aparición de una cepa en Buenos Aires, o sea, una cepa propia de Buenos Aires. También se habla de la posibilidad de volver a una fase 1, donde se cierran casi todos los, bueno, todo de nuevo, ¿no? Y para conversar un poco sobre cómo está la situación, estamos en contacto con Roberto Maidana, él es periodista de América Noticias. Roberto, muchas gracias por estos minutos en Vespertinas, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo les va? Bueno, lo que estamos viendo en este momento es como una cuestión de mucha gente ya saliendo a protestar y como agotada por esta regresión hacia un confinamiento no tan duro como el que habían tenido el año pasado, pero sí que implica también un desgaste económico y social, ¿no? Y psicológico de las personas. Entonces, lo que se ve de acá es mucho esa cuestión de que hay mucha más gente que no tiene ganas de volver a esa situación que antes. ¿Cómo está la sociedad y la situación? ¿Cómo está la relación con el gobierno, de la gente? Bueno, la verdad que el lunes próximo va a ser un buen termómetro porque es cuando comienzan en realidad a regir la medida más, no sé si la más importante, pero seguramente la más polémica, que es la de cerrar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, que forman un gran conglomerado. Entre unos y otros debe vivir aproximadamente el 35% de la población del país, de que no haya clases presenciales. El año pasado, a diferencia de lo que pasó en Uruguay, que a mí me toca escribir y muchas veces de política internacional, así que he seguido mucho de lo que pasó el año pasado, los uruguayos casi no perdieron las clases presenciales, un poco al principio se cerró y después rápidamente, primero con las escuelas rurales, no les voy a contar a ustedes lo que ya saben, pero desde este lado del Río de la Plata veíamos con cierta envidia que por qué Uruguay podía tener clases y nosotros estuvimos prácticamente el año pasado con clases virtuales, con todo lo que esto implica. Hay lugares donde no había buena conectividad, hubo chicos que perdieron la escolarización y este año, tal vez como un reclamo de la gente más que de gremios, se volvieron a las clases. Empezaron las clases, pero justo comenzó esta segunda ola y aquí hay sí una línea muy clara que está enfrentada del gobierno nacional, que dice que esta situación en parte se debe a que con el regreso de las clases, más gente circulando, los chicos, los padres que se agolpan en las puertas de las escuelas, han aumentado el contagio. Hoy la Ciudad de Buenos Aires dio una conferencia del jefe de gobierno después de haber estado con el presidente de la República, donde dio unos datos totalmente diferentes, que no aumentó la circulación en colectivos a propósito del área metropolitana, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, por el tema de ir a clase, que ha bajado, que si antes 1 de cada 3 escolares o gente que iba a la escuela tomaba un transporte público, ahora hacen 1 cada 4, que el índice de contagio dentro de las escuelas es bajísimo y que siguiendo a los que dio el contagio, a los contactos más próximos, es más bajo todavía. Entonces el gobierno de la ciudad dice que no hay razón para cerrar la escuela y ha presentado ya un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. El gobierno nacional sigue también un criterio con la provincia de Buenos Aires, los dos tienen el mismo color político, que están por la negativa, no va a haber clases, y si fuera por la provincia de Buenos Aires, se cerraría mucho más todo. Esto es lo que está en discusión ahora. Esto es, tantas veces se ha hablado de la grieta, bueno, la tenés aquí la grieta en materia de la educación entre Buenos Aires por un lado, provincia y la nación por otro. Claro. Roberto, ¿qué está pasando con la vacunación? Porque eso también hace ya unas cuantas semanas que se habla de complicaciones, de las dosis que nos llegan y en cuanto porcentaje de la población, como que viene lento. ¿Cuál es la situación actual? Muy lento. Estaba viendo los datos. Hoy, por ejemplo, también el jefe de gobierno de la ciudad ratificó lo que dijo ayer, que si esto que está pasando ahora de volver a encerrarnos en parte está porque no se cumplieron con los planes de vacunación o la promesa de vacunas que los funcionarios del gobierno, recordamos que en este ir y venir el ministro de Salud tuvo que dejar
su cargo, no porque no llegaron las vacunas que prometió, cosa que no pasó, sino por el famoso episodio del vacunatorio VIP. Eso le costó su puesto. Pero la verdad es que se hablaron, hoy lo dijo el jefe de gobierno de la ciudad, de 20 millones de dosis que íbamos a tener para febrero. Estamos en abril y han llegado apenas 7 millones de dosis. Tanto que la ciudad dijo que hoy viernes se quedaban sin vacunas. El fin de semana van a tener que llegar, o están previstos que lleguen 2 aviones más, uno con la vacuna de AstraZeneca y otra con vacunas de China, y esto podría recuperar el índice de vacunación, pero realmente es muy bajo. Sobre todo la gente que tiene 2 dosis aplicadas no llega ni al 2% de la población. Claro, queremos también preguntarte acerca del tema de los camioneros, que luego que hicieron, de que protestaran cortando el paso en el puente General San Martín, ¿se esperan algunas medidas con referencia a esto? Bueno, la verdad es que esto es lo que está más en discusión y que me parece tiene en parte que ver. Primero, no sé si es con la ideología del gobierno nacional, en el sentido de cómo y de qué manera se aplica el tema del respeto a la ley, qué palabra que está casi prohibida en la Argentina, como es la represión, porque parece que aunque estamos en 35 años después del regreso al Estado de Derecho, todo evoca como si ayer hubiésemos salido de la dictadura, y la verdad que las fuerzas de seguridad están para cumplir la ley y en algún momento pueden tener que reprimir, siempre de acuerdo a la ley, si no, para eso está la justicia. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que al principio me preguntaban ustedes, la cuarentena fue tan larga el año pasado, en tantos lugares del país, hubo provincias que estuvieron cerradas. De hecho, en la provincia de Formosa hubo hasta que hacer planteos judiciales para que los formoseños pudieran regresar a su provincia si es que la pandemia al inicio los había encontrado fuera de ese distrito porque no podían volver. Que entonces, claro, todo se ha relajado y hay montones de sectores que resisten los cortes. Por ejemplo, en el interior ha habido protestas porque el personal sanitario pide más vacunas, que no hay, y entonces cortan las rutas y los camioneros dicen, bueno, pues nosotros tenemos que seguir trabajando porque si no se pierden las mercaderías y se corre riesgo nuestra fuente de trabajo. Y ese conflicto se está dando en muchos lugares y por eso les decía, vamos a ver qué pasa en la ciudad de Buenos Aires el lunes, porque la economía argentina tiene el 47% informal. Entonces a esa persona, ¿vos qué le decís? Quédate en tu casa, Claro. Seguro. porque tenés que cumplir un decreto y no podemos tenerte, pero si no sale a trabajar no cobra. Claro, Sin claro, duda. claro. Roberto, seguramente la semana que viene entonces nos volvamos a contactar contigo para ver entonces cómo se llevan adelante estas medidas y ver cómo está el ánimo de los argentinos que sin duda obviamente están pasando por un momento muy complicado, igual que todos, pero bueno, con alguna que otra complicación extra. Muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que Hasta tengas luego. buena tarde.